Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Kevin de Paula Suelto, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ingeniería Industrial. A continuación, presento a mostrar mi identificación. Y la siguiente actividad consiste en la introducción al análisis de circuitos resistivos en el curso de Física Electrónica. Los conceptos fundamentales van a ser de carga eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Carga eléctrica. Las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas. Toda materia está formada por partículas llamadas átomos. Un átomo se compone de un núcleo y una corteza. El núcleo está formado por protón, que tiene una carga eléctrica positiva, y el neutrón, que no tiene carga eléctrica. Y en la corteza es donde se encuentra el electrón, que es el que posee la carga eléctrica negativa. Como podemos ver aquí en este cuadro, nos dicen que cuando son ambos positivos o negativos, ellos se repelen, y cuando uno es positivo y el otro es negativo, se atraen. La unidad con la que se mide la carga eléctrica es coulomb, en honor a Charles Coulomb. Se define como la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente, un amperio de intensidad de corriente eléctrica. La fórmula de carga eléctrica es Q igual a I por T, donde Q es la carga en coulomb, I es la intensidad en amperio y T es el tiempo en segundos. De esta fórmula se deduce la propia definición del coulomb. Esta, como podemos ver, es la ley de Coulomb. Y ahora procedemos a la diferencia de potencial. La diferencia de potencia, también denominada voltaje o tensión eléctrica, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja electrones cargados a través de un lazo o un conductor, lo que les permite trabajar, como por ejemplo el generar la luz. Su unidad de medida es el voltio. Aquí tenemos la fórmula de diferencia de potencial o voltaje. Ahora tenemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa o se desplaza por un conductor por una unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios, y la fórmula que relaciona a la corriente en términos de la carga y el tiempo es la siguiente. Es I, que es igual a Q sobre T, donde nos dice que la intensidad de corriente es la que se define como la letra I, y su unidad es el amperio. La carga eléctrica, que vendría siendo la Q, y su unidad es coulomb, y la variable de tiempo, que se identifica con la letra T, que sería una unidad de segundos. Tipos de corriente eléctrica 3. Está la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua consiste en el desplazamiento de cargas eléctricas que no modifican su sentido de circulación con el paso del tiempo. Y la corriente alterna es el sentido y la dirección de corriente que varía
de forma cíclica, siendo la tipología opuesta a la continua. Como podemos ver aquí en el cuadro, tenemos una pequeña gráfica donde nos dice que la continua no cambia de valor y tiene polaridad. Podemos ver que se mantiene recta. Y la alterna, que no tiene polaridad, vemos como tiene un desnivel con el paso del tiempo, que es lo mismo que podemos ver aquí en esta gráfica. Acá se ve con más claridad, un poco más amplia. Y también tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad que ofrece un material al paso de los electrones. Entre más resistencia esté presente en un circuito eléctrico, más difícil es la circulación de corriente por él. Y la resistencia se mide en ohm, que se simboliza con la letra griega de omega. Se denominaron ohm en honor a Georg Simons Ohm, el cual fue un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Aquí podemos ver la ley de Ohm, que es la intensidad de corriente, que se representa con la letra I, y en amperios, voltaje o tensión, que es con la letra B, que es la cual se mide en voltios, y la resistencia con R, que es en ohms. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Sí? Como podemos ver aquí, las diferentes variables que hay con las fórmulas de la ley de Ohm. ¿Sí? Nos dice que los voltios es igual a I por R, amperios es igual a B sobre R, y los ohms es igual a R es igual a B sobre I. Esta sería toda la presentación. Muchas gracias.